Acta de posesión número 331. En Cali, el 28 de febrero de 2022, Luis Alfonso Castellanos Ramírez, de la Compañía de Jesús, tomó posesión ante el secretario general de la seccional del cargo de vicerrector del medio universitario de la seccional Cali y manifestó que en el ejercicio de sus funciones guardará lealtad a la universidad, cumplirá fielmente y hará cumplir en lo que le corresponda sus estatutos y reglamentos y se guiará por los principios que la inspiran. En constancia de lo anterior, firman el posesionado y el secretario general de la seccional. La presente posesión se hace previo nombramiento fechado el 29 de noviembre de 2021, radicado bajo el número 2021-271 de provincia y suscrito por el padre Germán Rodríguez Osorio de la Compañía de Jesús provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y vicegran canciller de la universidad. Continuamos ahora con las palabras del vicerrector del medio universitario de la seccional de la Pontificia Universidad Javeriana, padre Luis Alfonso Castellanos Ramírez, de la Compañía de Jesús. Un gran saludo para todos ustedes. En primer lugar, para el padre Jorge Humberto Peláez, rector de nuestra Universidad Javeriana en Bogotá, del padre Luis Felipe Gómez Restrepo, rector de Javeriana Cali, Pablo Rubén Bernaza, secretario de esta seccional, a todos ustedes, por supuesto, familiares, amigos, colegas, conocidos, y todos los demás miembros de esta comunidad con los cuales tendré la dicha de iniciar este nuevo periodo. Y quiero arrancar en primer lugar con algo que ya han destacado de alguna manera el padre Luis Felipe y que se hace presente en quien soy ahora, en el 2021. Y agradecer lo que la Compañía de Jesús ha hecho en mí, lo que mi familia también depositó desde muy pequeño, esas historias que hacen posible que hoy esté aquí asumiendo este reto ante ustedes, con ustedes y por ustedes. Estar aquí luego de haber salido hace 27 años en una universidad que en aquel entonces era de 4.000 estudiantes, hoy son 8.000, una universidad también con menos facultades, con otro tipo de servicios y de presencias, pero también con todo el dinamismo que ha hecho posible que hoy lleguemos a donde estamos. Una universidad que hoy gratamente podemos ver en un espacio de madurez con la bendición del Centro de Iómicas, una universidad que cada vez se hace más significativa para Colombia, para la región y para el mundo entero. Y llego realmente, ¿verdad?, de una madurez que me alegra, que me hace feliz. También habiendo celebrado el año pasado 25 años de sacerdocio y habiendo estado cierto de los recorridos que he podido vivir. Y agradecer de aquel entonces a muchos de los que todavía hoy están, a de quienes en aquel entonces estuvieron como secretario de la misma universidad o decanos, o el padre Conejo, que estuvo de vicerrector en aquel entonces, con Mauricio, compañero de noviciado también y compañero de trabajo aquí en la Javeriana en aquel primer momento, con Claudia Mora, que fue nuestra jefe, que supo llevar y lidiar jesuitas desde aquel entonces, y con otros muchos que en verdad me alegra poder volverme a encontrar. Igualmente agradecer, por supuesto, en el inmediato pasado a los colegas con quienes compartí en Bogotá, a nivel de la rectoría, por supuesto, el padre Jorge Humberto y los que fueron vicerrectores, en esos que están en este momento, Luis David Prieto y también Jairo, de todos aquellos que se han hecho presente, como María Adelaida, también todo el equipo de la Vicerrectoría del Medio de Bogotá, con el mismo padre Libardo Valderrama. Un inmediato pasado que en verdad ha cualificado mi sensibilidad frente al mundo, frente a la educación, la academia y la gestión de la construcción de países y de ciudadanía aquí en Colombia. Es un espacio que en verdad ya también ha sido mencionado, salido de la Macarena, en estos 3 años de sabático, que yo esperaba que fueran más, no fueron sino 3, de vivir en un espacio pródigo, retador,
de esas regiones en Colombia que requieren tanto de nuestra mirada de los centros, de esa periferia que se hace promisoria y en la cual se está cocinando mucho del futuro que todos estamos anhelando en Colombia. Un lugar en el que por supuesto pude también estar de primera línea conociendo lo que exige fundar o refundar o acompañar en estas zonas de conflicto, de nueva colonización, en una de las zonas más ricas, biodiversas y hermosas que tenemos en Colombia, Caño Cristales, el Raudal de Guayabero, cerca del Parque Chiribiquete, de también limitando no solo con la Sierra de la Macarena, Parque Natural, sino también el mismo páramo de Sumapaz y otra cantidad de riquezas que tenemos en esta zona. Y quiero volver a algo que decían las palabras que tiene que ver con la lealtad y la fidelidad. Como vicerrector del medio en Bogotá, y seguramente aquí lo haré muchas veces, acompañando los grados, lo que nuestros profesionales juran es ejercer fielmente su profesión y guardar lealtad a la Universidad de los Principios. Promesa, que de su modo muchos de los que son directivos aquí de la universidad la han hecho, que es ese compromiso vital de valores, del ejercicio de aquellos marcos profundos que no son tan visibles, pero es lo único que nos permite la confianza, aquello que garantiza y que da crédito de quiénes somos, la lealtad y la fidelidad. Y van las dos muy juntas. Yo puedo ser un buen médico, excelente en mi profesión, pero dedicarme exclusivamente a cirugías plásticas, estéticas y olvidarme de todo lo demás. Ejerzo mi profesión con calidad, pero tal vez no soy tan leal a aquellos valores o dinamismos que requieren de mí. Como muchos banqueros, lo saben bien ustedes en Colombia, banqueros, abogados y por supuesto también sacerdotes y de todos los otros gremios que podemos encontrar. Fieles en su ejercicio, pero no para secundar los compromisos originales, la lealtad se pierde. O también hay mucho ejercicio de lealtad a veces sin fidelidad, sin competencia profesional. Eso nosotros llamamos los cepilleros, los lambones u otras cosas, que también es garantizar una pertenencia en algo, pero ausente de los cumplimientos y el rigor de nuestra profesión. La lealtad y la fidelidad nos ponen en ese nivel profundo, que nos hacen creíbles, que nos hacen respetables, que hacen que una institución como la Universidad Javeriana sea creíble y esté en los índices que hoy está. Esos méritos y pertinencia que se da gracias al compromiso y el cariño que cada uno de nosotros tenemos aquí. Gracias a estos tejidos humanos que nos hacen estar plenamente confiados los unos con los otros y sentir que de verdad estamos en un proyecto común que merece la pena vivir. Y ya de manera particular, si bien el padre Luis Felipe hizo mención de 3 rasgos del medio universitario en la Javeriana, que es la comunicación, la formación y la interacción, el servicio hacia afuera, yo quiero también destacar como 3 estructuras que hacen posible que esto se dé. Desde 1971, cuando empiezan a funcionar los estatutos que el padre Alfonso Borrero acompañó, aparece esta unidad y es el segundo vicerrector en la Universidad Javeriana, después del vicerrector académico. Por supuesto, tomado del modelo de la educación secundaria, del prefecto de estudiantes y de todo el acompañamiento que se hacía en nuestros colegios en la educación a la formación. Pero es un concepto revolucionario. Hoy nos es más fácil cuando tenemos Grell Metrics, tenemos todos los problemas de sobrecalentamiento del planeta, conocemos también todo lo que implica una aproximación adecuada al medio ambiente, la construcción real de esto. Pero en aquel entonces el medio universitario, surge por supuesto como una propuesta totalitaria y ecosistémica, en la cual, tomando el padre Borrero las palabras del mismo cardenal Newman, era entrar al genius loci, o sea, aquello que habita los espacios, aquello que construye las realidades antes que yo esté. Eso que es una matriz mayor que me puede nutrir y acompañar, aquello que genera espacios mejores e inconscientes para crear aquellos propósitos mejores. Un medio que aún hoy, en nuestra universidad como vicerrectoría, hasta donde estuve en el 2018, de las 84 universidades de ASCUN, solo 12 tenían una vicerrectoría similar, de estudiantes, de bienestar o de pastoral, un órgano directivo que esté dialogando y a la par
con sus otros colegas en lo administrativo, en lo económico, en la investigación o en el relacionamiento. Y eso es muy vital. Y eso es bien importante porque tiene que ver construir relatos. El medio es un relato, es una historia, con una fecha de inicio y un proyecto que no espero que termine. Y todos nos ubicamos en ese 1971, pero también hubo un cambio reciente, que son las reformas de estatutos del 2013, que nos pone a vivir de otra manera este medio, este ecosistema. Y es un relato que requiere de nosotros. Vuelvo, por ejemplo, al clásico que todos los cristianos vivimos, o los católicos en Semana Santa, o en Navidad, que es ver qué pasa con ese niño Jesús, nacido en un pesebre, o aquel Jesús que muere y resucita. Y cada año nos ponemos en escena tratando de entender eso. Y son relatos que se han hecho de muchas maneras, y artísticas algunas de ellas, como Jesucristo Superstar. Esta gran opereta rock, creada por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, que en español la adapta Camilo VI, pero también es una vaina maravillosa que alguna vez la vi en Bogotá por una compañía incluso caleña, Estación Central, la versión colombiana. Pero es tratar de entender qué significa Jesús. Esto es un producto de Jesus People, movimiento de los años 70 en Norteamérica, pero también en América Latina estuvo Serpal, que es todo el proyecto radiofónico para América Latina, que realiza una cosa que se llama Un Tal Jesús. Tratar de interpretar en radio y llegar a muchos lugares quién es Jesús. Y ese Jesús tenemos nosotros esos datos canónicos, reales, que están consignados en los evangelios. Pero el Jesús se puede vivir de múltiples maneras y cada uno de nosotros que somos cristianos estamos tratando de raptar, reinterpretar, reeditar, haciendo una apropiación, encarnación de nuestro tiempo. Pero no podemos olvidar eso canónico. Y el medio unicitario también es canónico, es estatutario, tiene unas cosas muy claras. Pero depende de nosotros que lo reeditemos, que lo adaptemos, que le demos color, que lo hagamos música, que lo pongamos en vida, en actuación, en forma y en corazón. No se puede quedar simplemente como una proclama y lectura de un texto inerto, sino precisamente esa encarnación viva y dinámica de una totalidad. Entonces, ese medio, por un lado, es relato, canónico y dinámico, como cualquier experiencia humana. Segundo, es un ecosistema. Y sobre todo quiero mirar en los grandes órdenes arquitectónicos, en el antiguo Egipcio y Grecia, casi el 40% se desperdiciaba del espacio construido en pilares y en paredes. Los romanos inventan el arco de medio punto y eso se empieza a reducir y crecen las basílicas, aparecen los coliseos y grandes construcciones. Se hace más vivible y en su vida pública y urbana los romanos inventan los foros, las basílicas, las termas, que luego Occidente entero ocuparía. Pero es en el medioevo con la ojiva, con este cruzar dos arcos de medio punto, que por una búsqueda de llegar más alto se generan estas paredes ágiles, sutiles, estos grandes cristales, los grandes vitrales, estos grandes pináculos y esas alturas descomunales para llegar al cielo. Esa búsqueda de encontrar lo humano y lo divino. Y más reciente, puedo seguir ese recorrido de esos grandes espacios con Gaudí, Barcelona, la Sagrada Familia, el Palacio Güell, la Colonia Güell, el Colegio Las Teresianas, pero también está la búsqueda de Le Corbusier con el Le Modulaire, cómo hacer una arquitectura de tamaño humano, que hoy llamamos nosotros la ergonomía. Entonces, cómo los espacios, las construcciones nos acogen, cómo estas estructuras se hacen nuestras. Y vuelvo a Gaudí porque Gaudí llega en el modernismo, eso era pañete, era cosa secundaria, ornato. Gaudí lo hace estructural, mirando los árboles o analizando las coyunturas nuestras, los paraboloides, los geoides que él hace para articular sus columnas, para soportar no es más sino la mirada detallada de qué es lo que soporta y cómo se equilibra el cuerpo humano, o cómo los árboles estructuran una arboleda. Es un Gaudí que hace de algo simplemente externo algo profundo. El medio universitario es eso, no es simple barniz, no es pañete, no es una cosa accesoria, es unos principios constitutivos que al estilo de Gaudí convierten en estructural
aquellos profundos valores que mueven a cualquier ser humano y que a veces parecen olvidarse. Y nosotros sabemos, vuelvo a decir hoy, tenemos cantidad de estudios sobre bioclimática, ecoproductibilidad, tenemos Greenmetrics, tenemos muchas cosas para medir esto, porque el medio, los ecosistemas se construyen también desde lo humano, desde esa profunda sutileza de equilibrar nuestras fuerzas, nuestros temores, nuestras búsquedas, nuestras posesiones, nuestras ausencias. Y hoy bien sabemos que el aleteo de una mariposa en Borneo genera una tormenta en el Sahara. Por eso, una buena recepción en cualquiera de nuestros centros, una buena clase, la alegría de un plato compartido es fundamental. Y es un ecosistema que aquí en la Javeriana Cali se puede ver mejor, en la belleza de este campus, en los arroyos que la cruzan, en los árboles que la cobijan, en los ambientes de aprendizaje que se han configurado. Y es seguir generando esto, una comunidad de aprendizaje y un ecosistema que haga posible que esa matriz mayor nos cubra, nos proteja, nos alimente y nos fortalezca. Y que este espacio se transmita a Cali, a Colombia, al mundo entero. Más allá de lo que ocurre en Bogotá, ustedes saben que la opción de la universidad ha sido ser un campus abierto en plena séptima. No llenarnos de alambradas, de redes electrificadas, sino hacer precisamente espacios donde recorra la vida, donde los ciudadanos entren, donde transiten otros aprendizajes, a pesar de los riesgos que eso implica. De niño yo era feliz visitando las casas de los ricos porque tenían jardines y espacios maravillosos, lagos y animales. Ahora los recorremos los barrios de la gente de dinero y lo que hay es paredes inmensas, llenas de alambradas, de cámaras, de exclusión. Qué bueno seguir construyendo esta Colombia a pesar de los retos que nos significa en otros tránsitos, donde podamos nosotros, convencidos en la creación de nuevas ciudadanías, armar otros recorridos, puentes, ventanas y caminos, donde poco a poco vayamos cediendo a nuestros temores, agresividades, dolores y ausencias. Porque en todo ello hay verdad, pero hay una verdad superior que nos invita a construirla, en esa humanidad renovada. Y por último, el medio es un artefacto sapiencial, que en términos de la Compañía de Jesús se llama un modo de proceder. Las palabras hermosas que quedan desde Ignacio y que recupera el Padre Arrupe, hay una manera de ubicarnos, de sentir, de asumir la realidad, es una práctica. Y en muchas de esas reflexiones, ese modo de proceder, digo, ¿qué implica ser javeriano? ¿O por qué tanto pelear que esta universidad vale la pena? Si usted encuentra profesionales excelentes de los Andes, de la Nacional, del Valle, de la Santiago, entonces, ¿como para qué pelear en tantas distinciones? ¿O por qué seguir creyendo en Jesús si hay buenos musulmanos, buenos ateos? Y si hay una diferencia. Ignacio precisamente configura los ejercicios espirituales porque quiere que sus compañeros no padezcan lo que él padeció, que no haya temores innecesarios, que no hayan dolores que se pueden prever, que haya alegría en esta búsqueda, que haya eficiencia en este esfuerzo. En eso sí no nos pueden ganar, porque es tratar de hacer que esto sea más humano, que sapiencialmente nuestras prácticas sean eficientes, cálidas, amables, que aún en el dolor sepamos tener esperanza, que aún en la dificultad no se nos acabe la alegría, que aún en la adversidad tengamos el corazón y la creatividad por delante. Un modo nuestro de proceder que hace que llegar a ser un buen ser humano sea más fácil, más alegre, menos costoso, más pronto. Eso sí es importante. Y por eso la Compañía de Jesús ha tenido presencia en cosas muy curiosas. Dos de nuestros egresados de la Javeriana Colonial, Pedro Claver, termina defendiendo los esclavos africanos. Y otro, el padre José Gumillas, que hace el Orinoco Ilustrado, también formado en los antiguos claustros de la Javeriana Colonial, termina recorriendo y describiendo las fuentes y el Orinoco, con su obra El Orinoco Ilustrado, y presentando ese proyecto de crear otro mundo en estas zonas nuevas del Reino de Granada. Un hombre que en lo pastoral tal vez no era tan brillante ni tan eficiente, pero era alguien que estaba enamorado de descubrir este nuevo mundo que se llamaba el Nuevo Reino de Granada, las planicies de la Orinoquía y todo ese mundo lleno de nuevos pueblos y nuevas civilizaciones.
Y hay jesuitas que en la historia ustedes conocen bien, Mateo Ricci llegando al reino del dragón en la China, Roberto de Nobilis en la India, muchos de estos que generaron otras prácticas, y la misma compañía. Quiero solamente mencionar dos cosas. Cuando surge como orden religiosa, nunca quiso un hábito, un vestido especial, los jesuitas nunca lo tuvimos. Lo único que dice Ignacio es vístanse de acuerdo al modo de los clérigos honestos del lugar. Y se volvió ordinaria la sotana, entonces los jesuitas vestían sotana. Pero cuando llegaron al Japón, los grandes sacerdotes vestían como filósofos, los jesuitas se vistieron como filósofos. Tampoco nunca tuvimos fuero penitencial, no solo de penitencias para los pecados, sino en la época de Ignacio, los carmelitas, los dominicos, los franciscanos tenían cárceles, porque si una monja loca mataba a la superiora, o un cura o un fraile esto se amancebaba con una vecina, lo cogían y lo encerraban, lo tenían ahí. Ignacio dijo, no, eso no va a existir, porque que llegue a ser jesuita es del quien no se dude, quien se tenga absoluta confianza de esto. Tampoco nos juntábamos para rezar, que eso no lo pueden entender, ni muchos papas lo entendieron incluso, que nosotros como religiosos no nos juntemos a rezar a la madrugada, en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Dice Ignacio, el jesuita está para estar en el mundo, para servir y encontrarse con su Señor. Entonces no hubo coro. Eso causó, muchas prácticas de la compañía han sido curiosas, o muchas de las fronteras en las que hemos estado, porque es una manera de ser, de estar. No es siempre hablando de Dios cuando encontramos a Dios. Él está por ahí, trabajando. Que otro grande de estos jesuitas habla de los logos espermáticos, de las semillas del reino de Dios que andan y trabajan en la creación. Estamos profundamente enamorados del mundo, de la encarnación, de estos procesos que llevan su autonomía, pero a la vez profundamente enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Y eso genera una práctica especial, un modo de proceder. Entonces el medio siempre ha sido eso. Primero un relato, una hermosa historia, que es ininterrumpida y eterna y que formamos nosotros parte de esos múltiples capítulos que se escriben. Segundo, de un ecosistema, de una manera de habitar el cosmos, de unas relaciones especiales, múltiples, variadas y diversas y necesarias. Y tercero, de este modo nuestro de proceder. También el gobierno podría hablar muchas cosas entre la diferencia de ser una universidad regentada por la Compañía de Jesús y no una universidad de una diócesis o una universidad privada a otra. Son tres cosas que hacen lo que tenemos que hacer, que marcan esa diferencia, no como un orgullo o soberbia vana, sino como una complacencia serena y humilde, con una alegría tranquila y reposada que nos lleva a vivir más cercanos los unos a los otros. Y en verdad qué bueno poder en este momento de mi vida estar con ustedes, estar y con el deseo de dar cumplimiento a esta carta que también se leyó hace un rato del vicegran canciller de la universidad, volver a encontrarme con muchos conocidos, amigos y afectos de esta hermosa tierra del Valle, de la Universidad Javeriana en general, tanto de la sede de Bogotá como de Cali. Y en verdad, gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser causa de mi presencia entre ustedes, e igualmente por ser esas personas queridas y valoradas a las cuales intentaré servir. Muchísimas gracias y que el buen Dios nos siga bendiciendo a todos y acompañándonos en este bello proyecto de construir universidad. Agradecemos al Padre Luis Alfonso por sus palabras.